Entonces, si vemos, es una carta fuerte lo que le dice el Señor a esta iglesia. Le dice, porque en resumidas cuentas le dice, porque ni eres frío, ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Así, directamente lo dice el Señor. Vamos a ver por qué el Señor les habló de esta forma y qué era lo que estaba pasando en esta iglesia. Vamos a ver las características de esta. Yo quiero que le pongan mucho cuidado a lo que les voy a decir, porque de acuerdo a cómo vivía esta iglesia, de acuerdo a lo que pasaba en esta ciudad, el Señor les habla. El Señor, en contraprestación a lo que esta gente vivía, Él les habla directamente. Vemos, en esta ciudad había gran producción de lana, una lana fina. Sí, eran grandes mercaderes de lana. O sea, este pueblo era un pueblo pujante, próspero, boyante, un pueblo rico para la época. Tenía 3 vías principales, lo que la hacían una ciudad del centro, acceso, se facilitaba mucho el comercio en aquellos tiempos. Era una ciudad, ahí donde ustedes ven, la persona que como les está haciendo un examen de los ojos, ellos producían un ungüento para los ojos, para ver bien, y lo exportaban. Ese era uno de los fuertes de ellos. Había una escuela de medicina allí en la Odisea. Era tanto el dinero que ellos tenían, que una vez, en aquella época, temblaba mucho, hubo unos fuertes terremotos, y destruyó gran parte de la ciudad. Y el Imperio Romano les ofreció dinero para que restablecieran, reformaran y arreglaran la ciudad, y ellos dijeron que no, que muchas gracias, que ellos lo hacían con recursos propios. Está viendo, la ciudad era próspera, y al igual que la ciudad era próspera, también la iglesia era muy próspera. ¿Cómo se identifica aquí el Señor? Mire que Él dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. El amén es el Dios de la verdad, ¿sí? Ahí dice el testigo fiel y verdadero. Cuando alguien diga el amén, el Dios de la verdad, y diga el testigo fiel y verdadero, nos da la connotación de que es alguien confiable, alguien que no falla, alguien a que yo puedo someter a muchas pruebas y nunca va a parpadear, nunca va a fallar. Ese es el amén, ¿sí? Recuerden que todas las promesas son en Cristo y en el amén. En el amén quiere decir hecho está, ¿sí? Cuando a veces uno dice la palabra de Dios, la gente dice amén, o sea, que se haga realidad, ¿sí? El principio de la creación. No es que Jesús haya aparecido en el principio, ¿sí? Jesús está desde la eternidad. Jesús está desde la eternidad y hasta la eternidad. No es que Él solamente haya aparecido, ¿sí? Él está desde la eternidad. Entonces ahorita el Señor hace una radiografía de esta iglesia. Cuando ustedes van o cuando vamos donde el médico nos hacen una radiografía para ver qué hay en nuestro cuerpo, para ver si nos fracturamos un hueso, a ver qué es lo que pasa. Eso, hay una imagen y arroja unos resultados y el médico, el especialista, lee esos resultados, ¿cierto? Dice, aquí hay una fractura, aquí toca hacerle una cirugía, aquí vamos a hacer un implante de unos tornillos, lo que tengan que hacer. El Señor asimismo hace una especie de radiografía de esta iglesia y mira lo que hay en el corazón de cada uno de ellos, ¿sí? Y Él dice, yo he tomado una foto de esta iglesia y me he dado cuenta que no son ni fríos ni calientes. Eso tiene una connotación. Esta iglesia quedaba, perdón, a 10 kilómetros habían unas fuentes termales de agua, ¿sí? Y ellos no tenían buen acueducto. Entonces ellos no tenían agua propia, tiraron un acueducto desde donde salía el agua hasta llegar a esa ciudad, que es aproximadamente de 10 kilómetros. Cuando esa agua llegaba ahí, a donde ellos vivían, el agua llegaba tibia, lo que la hacía de un mal sabor. Y por eso el Señor hace esta comparación como cuando dice que te vomitaré, ¿sí? Porque el agua tibia, de hecho, sabe nauseabunda, no es agradable, ¿sí? Y entonces Él dice, no eres frío. Cuando una persona es fría, que no conoce a Dios, hay la oportunidad de rescatarlo, ¿cierto? Hay la oportunidad de presentarle el Evangelio, hay la oportunidad de que ella se salve, se regenere, tenga un nuevo nacimiento espiritual.
Cuando es caliente, pues gloria a Dios, hay fervor, hay ganas de conocer al Señor, ganas de congregarse, ganas de estudiar, de obedecer a la palabra de Dios. Pero cuando es tibio, es una dicotomía. Y la respuesta del Señor, por cuanto no eres tibio, y ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es muy fuerte eso, ¿cierto? Y yo no sé cuando ustedes se comen algo que les cae mal, que los hace vomitar. ¿Cómo será de fuerte y el alto reproche que el Señor hace a esta iglesia, que se los entregan en forma figurativa? Dice, ustedes están haciendo obras tan desagradables que yo los voy a vomitar, ¿cierto? Es una connotación muy fuerte, de desagrado a lo que pide el Señor. ¿Y por qué se da todo eso? Porque era un pueblo demasiado engreído, un pueblo que se enorgulleció, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, sacaron de la ecuación al Señor. ¿Cómo se ve la iglesia a sí misma? ¿De acuerdo? En el verso 17 dice, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Mire las palabras de esta iglesia tan soberbia, ¿sí? Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. O sea, todo el crédito se lo están dando a ellos, ¿sí? No reconocen que lo que tienen se los ha dado, ¿qué? El Señor. Y mire lo que dicen, de ninguna cosa tengo necesidad. Cerrarle las puertas ¿a quién? A Dios. Y decir, ahora que yo estoy bien, ahora que económicamente doy muchos frutos, ahora que económicamente lo tengo todo, pues, ¿de qué tengo necesidad? De nada, ¿cierto? Quizás nosotros a veces la seguridad de tener unos buenos chavos, unos buenos kilitos, como se dice, en el banco, nos da cierta seguridad. Y cuando no tenemos un peso, entonces ahí sí empezamos a dudar y empezamos en rebelión y todo lo cuestionamos. Pero parece que la seguridad de nosotros dependería del número de pesos, la cantidad de dinero que yo tengo en el banco. Ahora, no es malo tener dinero, claro que no. No es malo tener dinero, no es malo vivir bien, claro que no es malo. Es la actitud con lo que usted hace, con lo que usted tiene, cómo se vuelve, ¿cierto? Y Jesús aquí lo estaba enjuiciando, no porque ellos tuvieran, sino la actitud con lo que tenían, lo que estaban haciendo, con lo que el Señor les había dado. Miremos qué les dice, cómo los ve el Señor. ¿Cómo ve el Señor esta iglesia? Ellos dicen, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero ¿sabes qué les dice el Señor? Mire cómo les dice. Pero, y no sabes, ¿cierto? Y no sabes. Ellos tienen una ceguera espiritual y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esos dos primeros, desventurado y miserable, están dados por la actitud de estas personas, ¿sí? Y se acuerdan de los tres últimos. Desnudo, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que ellos eran productores de lana y exportaban lana, ¿sí? Ahora el Señor los va a invitar, en el consejo que les da, les va a decir qué es lo que tienen que hacer con esa lana. Pero el Señor hace referencia a esa lana. Ciego, ¿se acuerda que yo les decía que este pueblo producía un colirio, un ungüento para los ojos? El Señor hace referencia a eso. Y pobre, la pobreza espiritual que había en este pueblo. Hay gente tan rica que lo único que tiene, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Esta gente era pobre espiritualmente. Tenían una ceguera espiritual increíble. Y entonces uno ve ese cuadro, uno dice, el Señor ve ese cuadro, ve esa iglesia tan boyante, económicamente, tan fuerte. Y el Señor dice,
Pero hay en esos corazones, hay pobreza, hay miserableza, hay desnudez. Y el Señor, aún viendo ese panorama, Él no les dice, pudiera tener un reproche fuerte contra esa iglesia, ¿cierto? Pero el Señor en su misericordia, vamos a ver lo que les dice. Miren lo que les dije. Te aconsejo. Miren las palabras de amor con que le habla el Señor a esta iglesia. El Señor lo pudo haber reprendido de forma fuerte, ¿cierto? Pero el Señor les dice, les aconsejo que compres. Y ese compres es compres de mí. Ustedes lo pueden ver en la lectura. Que compres de mí, ¿qué? Oro refinado. El oro refinado pasa por altas temperaturas, ¿cierto? Y esas altas temperaturas queman todas las impurezas. Y entonces uno dice, pero ¿dónde voy a comprar oro? ¿Cierto? Isaías 55:1 dice, venid a mí y comprad oro, leche, sin dinero. O sea que la riqueza que nosotros podemos comprar, nos la da el Señor y gratis. A eso nos llama el Señor. Ahí contrasta con Isaías 55:1. Vestiduras blancas. Las vestiduras blancas reflejan la santidad de nosotros. Y por eso vuelve y contrasta con la lana negra que ellos producían. Ahora les está diciendo, yo necesito vestiduras blancas para mi pueblo. O sea, que ese pueblo se vista ¿de qué? De santidad. Eso es lo que les está pidiendo. Y mire lo que les dice, unge tus ojos con colirio, el colirio de Cristo, para quitarles la ceguera espiritual. ¿Y contrasta con qué? Con que ellos fabricaban un ungüento para los ojos. Mira que cuando el Señor lo trata a uno, el Señor le dice cosas, el Señor se las dice porque Él conoce el obrar de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, a cada uno de estos le contrastaba con lo que producía esa ciudad. Y esa iglesia era el reflejo de lo que había en esa ciudad, una ciudad muy próspera. Mire, nosotros tenemos un problema, pecamos, infringimos la ley de Dios, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué dice? Yo te reprendo, yo te castigo. ¿Sí? Pero el Señor, al que ama, a ese castiga. O sea que cuando el Señor nos castiga a nosotros, que nadie quisiera entrar en el castigo del Señor, nos deberíamos sentir amados por Dios. ¿Cierto? ¿Cuántas veces ustedes tuvieron que castigar a sus hijos? ¿Muchas o no? Muchas. ¿Y los castigaban porque los amaban o porque no los querían? Porque los amábamos. Así mismo hace el Señor con sus hijos. Al que ama lo reprende y lo disciplina. Que nos dificulte y que no nos guste entrar en la disciplina del Señor es otra cosa, ¿cierto? Pero al que ama lo disciplina. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Esa palabra celoso no quiere decir de celos lo que nosotros manejamos. El celoso quiere decir, contrasta con lo que hablaba ahorita él, que ni eres tibio, ¿cierto? Él quiere que seamos fervorosos, ardientes por las cosas de Dios, ¿sí? Y arrepiéntete. Mire, a lo largo de estas 7 cartas hay una palabra común, es arrepiéntete, y el que tiene oídos, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Siempre terminamos en arrepiéntete. Entonces miremos la condición general de esta iglesia. Era una iglesia bastante engreída, bastante presumida. Si ustedes quieren conocer a alguien, lo que hay dentro de ese corazón, denle en dinero y denle en poder. Cuando una persona tiene dinero y tiene poder, la actitud como maneja estos recursos va a dejar de ver mucho lo que hay en su corazón. Así era esta iglesia, una iglesia que se envaneció. Y ahorita el Señor les da, este es el primer consejo, ¿no? Cristo por fuera de la ecuación. Mire que el Señor les dice, en el verso 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz,
yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo, ¿cierto? Este versículo ha sido mal utilizado para evangelizar. Este versículo se lo escribió el Señor ¿a quién? A la iglesia, a la iglesia. Este versículo no lo escribió el Señor para una persona que no conoce de Cristo. Este versículo lo escribió el Señor para la iglesia, pero no para que usted vaya y se lo cuente a otro. Este versículo es para usted, iglesia, una iglesia que le cerró las puertas al Señor. Y el Señor, digámoslo figurativamente, el Señor está ahí, tocándole la puerta a la iglesia y dice, si alguno oyere mi voz, si alguno le está hablando a una comunidad, pero si alguno oyere mi voz, yo entraré en él y cenaré con él. Ese cenar en aquel tiempo, cuando a alguien lo invitaban a comer a su casa, representa que usted, para la persona que invitan a comer, es una persona estimada, es una persona querida, es una persona que es bienvenida en nuestra casa, con la cual se quieren estrechar lazos de amistad, con la cual se quiere tener una intimidad. Y eso es lo que nos refleja aquí el Señor, ¿sí? Pero esta gente había dejado por fuera, había cerrado la puerta al Señor, ¿sí? Los había dejado por fuera. Y así parecemos nosotros a veces. Le cerramos las puertas a Cristo. Si nos van a hablar de las ofrendas, cerramos la puerta. Pero si necesitamos sanidad, Señor, bien pueda siga. Claro, bien pueda siga aquí, que necesitamos sanidad. Cuando necesitamos al Señor, le abrimos la puerta. Pero cuando es algo para nosotros comprometernos con Dios, ahí sí, no solamente la cerramos, sino que le echamos seguro. ¿Cierto? Es triste. Y la abrimos. Oremos, oren por mí, oren por esto, por aquello. Así abrimos. Y si es posible, si es de 2 puertas, abrimos las 2 puertas para que entre con comodidad. Pero utilizamos al Señor. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que nosotros creemos que lo utilizamos. Y Él está viendo todo. Él está viendo lo que hay en nuestros corazones. Abramosle las puertas al Señor. Como dice ahí. ¿Cómo está tu relación con Dios? Solamente lo busques cuando necesitas. Solamente lo clamas a Él y oras para pedir y pedir. Para interceder por otra persona. ¿O cuántas veces clamamos a Dios para que cambie nuestra vida, para que Él reine y gobierne todo nuestro ser? Esa iglesia había sacado de la ecuación al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sacado al Señor de nuestra vida? Y cuando vemos que la vida nos sonríe de cierta forma, ahí decimos, y no lo decimos públicamente, Dios, ¿para qué? Yo tengo esto, tengo aquello. Dios está ahí, lo tenemos ahí, ¿cierto? Como el dispositivo que utilizan en los carros para cuando se incendia, ¿cómo se llama? El extintor. Por cuestiones de seguridad, cuestiones de peligro, por si una emergencia. Ahí tenemos el extintor. Si estoy en peligro, saco el extintor y apago el carro, ¿cierto? Ahí tenemos al Señor ahí. Pero mientras que no ocurra nada eventual, ahí está el Señor. ¿Cierto? Es más, el extintor puede pasar años y está ahí vencido. Cuando lo vamos a utilizar, ya no sirve. Pero a diferencia del Señor, que Él ama tanto a sus hijos, que Él no parpadea, Él no duerme, y que nosotros podemos clamar a Él en cualquier momento, en cualquier hora, y Él va a estar ahí. Eso sí, como a esta iglesia, la va a disciplinar, la va a reprender. Y a veces nosotros decimos, ¿y por qué me pasa esto? Hay disciplina, hay reprensión. Y ustedes mismos lo dijeron ahora. Cuando les pregunté cuántas veces han castigado a sus hijos, muchas, ¿cierto? Y a veces también nosotros debemos recibir cierto castigo y cierto trato de parte de Dios, y más en las condiciones de esta iglesia. Seguimos. Terminamos. Termina diciendo el 21,
al que venciere le daré lo que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Viene una exhortación de parte de Dios, ¿cierto? Al inicio de esta iglesia. Y exhorta a la iglesia y le dice, iglesia, ¿usted cómo está? Luego viene el Señor y les dice, mire, así están ustedes. Ahora yo les aconsejo que hagan esto, ¿cierto? Que compren oro fino, que se coloquen vestiduras, ¿qué? Blancas, ¿sí? Y que si alguno oye mi voz, yo entraré en él, tendré una relación con él. Y ahí en el verso 21 dice, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Qué nos prometió el Señor? Estaremos con él, ¿sí? Simbólicamente, no es que vamos a ir todos y vamos a estar en el trono con el Señor y al ladito de nosotros está el Señor. No, vamos a estar en gloria con el Señor, ¿sí? De eso se trata. Yo pienso que hoy el Señor nos habla a nuestro corazón y nosotros debemos meditar cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Él es primero en nuestras vidas. ¿O de qué depende nuestra relación con Dios? Depende de que tan pochocha esté la billetera, o que tan grande esté mi cuenta bancaria, o que tan grande tenga yo la casa, o que tenga un buen carro. De eso no depende la relación con Dios. Yo les he dicho, afuera hay gente que no cree en Dios y tiene mejores carros que nosotros, y tiene una cuenta más grande que nosotros. De eso no depende nuestra relación con Dios. A nosotros Dios debemos acudir a Él a diario, en todo momento. Y esa relación va a ir creciendo, nuestra fe va a ir creciendo, nuestro conocimiento de la palabra de Dios va a ir creciendo. Y vamos a dar dando testimonio cada día mejor de Jesucristo. Esta iglesia se envaneció. Y Jesús, en su misericordia, les dijo, yo te aconsejo. Mire que el Señor pudo decir, los voy a reprender y voy a hacer esto. No, es la misericordia de Dios con sus hijos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, porque tú eres luz en medio de las tinieblas, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos el reflejo de la luz que es Cristo. Nosotros no somos la luz, Señor. La luz eres tú, Padre. Señor, y con esa luz del Espíritu Santo, ilumina los rincones de nuestro corazón y de nuestro ser, donde hay más tinieblas, Señor. Donde hay cosas que yo no te quiero entregar, donde hay cosas que yo quiero hacer como a mí me gustan. Hoy, Dios, te pido, Señor, tú las conoces, qué situaciones, qué momentos, qué cosas, qué parte de mi vida yo no quiero entregarte, Señor. Ayúdame, Dios, a ser más como tú, Señor. Quizás nosotros no estamos viviendo el mismo tiempo de esta iglesia de la Odisea, pero quizás en nuestra mente, en nuestro corazón, hay actitudes muy parecidas. Hay actitudes de arrogancia, hay actitudes que no son del agrado de Dios. Dios, hoy nuestros corazones, Señor, quieren ser enseñados por ti, Padre. Quieren ser cautivados por tu bendita palabra, Señor. No quieren tomar ese ejemplo de esta iglesia de la Odisea. Queremos unos corazones regenerados, unos corazones calientes, Señor, fervorosos por tu palabra, por tus enseñanzas, por tu vida, oh Dios. No permitas que caigamos en esa tibieza espiritual, Señor, en esa mediocridad, en aquellas cosas que nos volvemos indiferentes, ¿no, Señor? Que el fuego, que la llama del Espíritu Santo, Señor, pueda incendiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ánimo para aprender de ti, oh Dios, para obedecerte, para decirte que aquí estamos, que te necesitamos, que de ti depende nuestra vida, Señor. Y no envanecernos, Señor, como lo hizo esta iglesia. Señor, sabemos que nuestra vida, nuestra familia,
depende absolutamente de ti. Esta iglesia, Señor, dijo, ahora yo no necesito nada. Hoy reflexionamos y meditamos, Señor, que a pesar de las circunstancias, si tenemos mucho, gloria a Dios, Señor, pero te seguimos necesitando a ti. Tú eres nuestra gran necesidad. Pablo decía que sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Y así es Dios. Danos un carácter de humildad, Señor, para seguir avanzando, Señor. Como no pretendemos haberlo alcanzado todo, pero de una cosa estoy seguro, y sigo la marcha, sigo el camino hasta el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Padre, quiero crecer, queremos crecer. Haz que nuestro corazón crezca, Señor, hasta la estatura de ese varón perfecto que eres tú. Dios, enséñanos, repréndenos si es necesario, Señor. Sabemos que tú siempre hablas con amor, como le habló a esta iglesia, que la aconsejó. Y tenemos una palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Una palabra que cuando es lanzada no vuelve vacía. Una palabra que rinde sus frutos a su debido tiempo. No permita, Señor, que nos aislemos de ti. Que seamos como esos pámpanos que siempre están junto a la vid, junto al árbol. Porque una vez separados, se mueren. Así es, Señor. Lejos de ti y separados de ti, nada podemos hacer, Dios. Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy han venido a recibir tu palabra, Señor. No soy yo el que cambia las vidas, eres tú, oh Dios, el que transforma, el que cambia, el que dispone los corazones a tu palabra. Te pedimos por esta ciudad del Doral, Señor, para que muchas familias conozcan de ti, Señor. Ayúdanos y regálanos mejores estrategias para llegar a esas familias, Dios. Aquí hay familias que no han recibido de Cristo, que no conocen a Cristo y que cuando partan, Señor, tendrán una eternidad sin ti. Y eso no lo queremos, Dios. Queremos apropiarnos, Señor, y como tú dices, ir y hacer discípulos. Está expreso en forma mandatoria y autoritaria. Eso es lo que debemos hacer, Señor. Ir y hacer discípulos, enseñándole las cosas que tú nos enseñaste, bautizándolo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta los confines de la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar tu palabra, a sembrar la semilla del Espíritu Santo en cada corazón, en cada vida, Dios. Y sabemos, Padre, que nosotros estamos con la responsabilidad de sembrar el Evangelio, pero tú darás el crecimiento a tu debido tiempo. Gracias por esta tarde, Señor. Te hemos orado en Cristo Jesús. Amén. Amén.